a través de la gastroscopia pues se llega hasta una parte del estómago y a través de la colonoscopia se llega, me imagino, al otro tope por la parte de adentro, ¿no? No. Hay una parte que no podemos ver en ningún Sí la vemos con otro examen, que es la enteroscopia. Ah, okay. Se ven ambos. Se ve la parte ciega, que no llega a ver tú, en la endoscopia, en la gastroscopia. Cuando yo digo endoscopia, porque normalmente se conoce como endoscopia, pero el nombre correcto debería ser endoscopia digestiva superior. Que es la bucal. Que es lo que se llama endoscopia, que va desde la boca hasta la segunda porción del duodeno. El duodeno es la primera parte del intestino. Y ahí todo el mundo se le raspaba en ese No crea, no crea. Gastritis, úlcera. Hay mucha gastritis asintomática. Mucha gastritis, pero es el examen, digamos, el gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad, pues. No existe otro mejor que ese para diagnosticar el cáncer gástrico. Y en la colonoscopia se entra por el ano, se revisa todo el colon y en los últimos tiempos hemos entrado a la parte final del intestino, pero hay como 5 metros de intestino que no había forma de verlo de ninguna manera con estos dos procedimientos. Entonces se diseñó un equipo que se llama enteroscopio, que es como un gastroscopio pero mucho más largo y con una técnica especial. Igualmente es vía bucal o vía rectal. Puede ser de los dos. Ok. Entonces la idea es que por las dos vías se explora la parte ciega que no era accesible antes con los endoscopios convencionales. Sí, hoy en día existe también la gastrocámara, que es una pequeña pildorita que tiene una cámara que es capaz de emitir 2 fotos por segundo y hace una especie de película, digamos, por etapas, o sea, como esas películas que vaya recorriendo. Sí, entonces, claro, todavía no están diseñadas algunas que puedas detener y tomar biopsia o hacer algún procedimiento, sino que ella va pasando y va tomando fotos, pero puedes tomar fotos desde la boca hasta que la expulsa por el ano, o sea que ya no hay parte. Porque eso debe tomarlo el paciente y una píldora. Y luego se retira eso. No, lo bota, se pierde, lo botaste. ¿Y dónde se queda el registro de lo que tienes un cinturón que tiene un sistema de registro de esas fotos y a medida que ellas van tomando fotos, el cinturón lo va captando. Después lee eso en una computadora y hace la película. Como por señal. Eso debe ser costosísimo, ¿no? Sí, es costoso. Y aquí en Venezuela estamos claros que tenemos que trabajar, y que lo digan los doctores que trabajan con muchísimo amor y corazón en la Sociedad Anticancerosa. Aquí se trabaja de verdad con el corazón y con las uñas muchas veces, porque conocemos las limitaciones que tenemos y que, hay que, como se dice aquí en criollo, hay que echar para adelante con lo que hay y ayudar al paciente lo más que se pueda. O sea, me imagino que esa cámara no se estila aquí en Venezuela. No, sí hay, en Venezuela hay, aquí en Barquisimeto hay también. ¿Sí? El Hospital Central tenía... O sea, en el hospital existe la cámara que el paciente desecha y queda el cinturón que registra. Claro, pero es un procedimiento costoso porque, como puedes entender, esa cámara no se rehúsa, sino que el paciente la elimina. Entonces tienes que comprar la camarita cada vez que se va a hacer el procedimiento. Doctor, explíqueme ahora cómo se prepara un paciente para un examen de la colonoscopia. Porque la gastroscopia, creo que tenemos entendido que la gastroscopia uno deja de comer ciertas horas antes alimentos y limpiar el estómago es mucho más fácil. Pero créanme que el punto más importante y clave en una colonoscopia es la preparación del paciente, ¿cierto? Si no se puede llevar a cabo el estudio como se espera. Bueno, nuestros gastroenterólogos nos preparan a nuestros pacientes y nos hacen unos exámenes muy minuciosos, gracias a que hay que vaciar el intestino totalmente. Se recomienda una dieta suave o líquida el día anterior, y en la noche anterior al examen que se va a hacer, usa el uso de laxantes. El más común es el uso de 3 litros de Colaite o dos botellitas de enema Flit, cada uno de Flit enema, bien Flit oral. Se toma una botella de Flit oral con 1 litro de agua, y después que se toma la otra, ya al cabo de hora y media, hace efecto, el Colaite empieza a hacer efecto también, los 3 litros de Colaite. Y últimamente, por deficiencia que ha habido, y el doctor Arocha está más enterado de eso que yo, se ha usado el Manitol vía oral, que es un líquido hiperosmótico que atrae agua y líquidos hacia el intestino y produce un peristaltismo acelerado que limpia todo el tracto digestivo, fundamentalmente el colon, que es el que necesitamos
limpiar para la colonoscopia. Para la gastroscopia lo que hay que estar es en ayunas desde las 12 horas anteriores, porque lo que se va a examinar básicamente es el estómago y el duodeno, que se vacía en cosas de 4 o 5 horas después de cada comida. Ok, hablando también un poco antes de cuando estábamos en comerciales, usted nos comentaba que habían otras, por ejemplo, afecciones o una parte viral que también puede afectar o puede causar un cáncer gástrico. Sí, se han visto asociaciones en los tumores gástricos con el virus del Epstein-Barr. Porque eso nunca nos lo imaginaríamos, que es algo viral que puede darnos un tipo de cáncer. Que produce trastorno en la mucosa gástrica. El virus del papiloma humano se ha encontrado con mucha frecuencia, no solamente en el cáncer gástrico, en muchísimos tumores. Se pensaba que en la vía digestiva, la orofaringe, la cavidad oral y la parte ginecológica de la mujer eran los sitios de trabajo del virus del papiloma humano, pero casi que es universal. El papiloma humano, como estamos hablando aquí en un programa sin tabú, puede llegar al estómago por contacto de genitales con la boca, o sea, por sexo oral. El virus entra por cualquier elemento fácil por el cual él entra en un individuo que está inmunodeprimido. Lo más frecuente es a través de las relaciones sexuales, porque es donde hay mayor cantidad y concentración de virus en las secreciones. El sexo oral puede ser una causa también de entrada, pero no porque entre a través de la vía oral va a afectar al estómago. El virus entra por cualquier parte, después que está en la sangre, él busca según el tipo de virus que haya entrado, que hay más de 150 hoy en día, según el tropismo que él tenga hacia ciertos órganos, él busca el sitio donde le parece mejor y entonces esa cepa se ubica en el cuello uterino, en el estómago, en el pulmón, en la cavidad oral, en la laringe. Y las células de BPH que resultan positivas para hacer ciertos tipos de carcinoma más adelante son las mismas. O sea, hay ciertos números de BPH que pueden convertirse en una lesión cancerígena. ¿Son los mismos en cualquier parte del cuerpo? Sí. ¿Los mismos números o los mismos tipos? Hay cierta preferencia para, por ejemplo, cabeza y cuello, cavidad oral, el 16, 18, el 21, el 25, el 32. Cuello uterino. El cuello uterino tiene 16, 18 fundamentalmente. O sea que ciertas cepas y ciertos tipos de virus van más hacia un sitio que a otro. Pero es uno de los factores fundamentales que estamos encontrando en la oncología moderna que están asociados a nuestros cánceres. La infección viral. Ahora, doctor Buffy, yo quisiera, para mí es un tabú, que yo creo que muchas personas lo tienen. Usted como tal es cirujano oncólogo. La cirugía en oncología es un tabú total. Muchas veces hemos escuchado que aquel que se opera de un cáncer muere, porque el cáncer pues se riega, hace metástasis. En el caso de una cirugía en la parte gástrica, todo lo que estamos hablando hoy, ¿es viable? ¿Es cierto entonces ese tabú de que no se puede operar porque se hace metástasis? Háblenos un poco de eso, porque ya que maneja esa parte es bastante interesante de verdad conocer la realidad. Es muy difícil quitar la idea de que el que tiene cáncer se va a curar. Y hoy en día, si metemos a todos los cánceres en una caja grande y le aplicamos los tratamientos modernos, estamos curando cerca del 70% de nuestros cánceres. Ahora, hay unos que se curan menos, otros que se curan más. Definitivamente el cáncer gástrico, que es el tema de hoy, es una enfermedad quirúrgica que tiene otras disciplinas que nos ayudan a controlarla y a curarla, si es verdad, pero básicamente es una enfermedad de tratamiento quirúrgico como principal tratamiento. Y hablamos de tratamiento quirúrgico, el que hacen los gastroenterólogos cuando es una lesión muy superficial en la mucosa que no ha penetrado en otras capas del estómago, y ellos la pueden quitar inclusive con un asa diatérmica y la pueden resecar por vía endoscópica sin abrir el abdomen. Sin abrir. Fuera de eso, cuando ya la lesión entra dentro del músculo de la pared del estómago o pasa esa zona y va a los ganglios, la cirugía abierta o cirugía por laparoscopia, como ahora se puede hacer en algunos casos, es el tratamiento más efectivo para erradicar la enfermedad tumoral primaria, la parte más importante del tumor. Y dejar a las otras disciplinas, después que se hace la resección, como la quimioterapia y algunas veces, pero no muchas, la radioterapia,
controlar y curar una buena parte de los como que pacientes. terminan de matar lo que queda. En tu caso, doctora Arocha, entra primero la cirugía y luego entra la parte oncológica con el tratamiento de quimio de radio, y en qué caso se hace viceversa, porque eso que comentaba Gaby es un tabú de los pacientes, así dicen, lo abrieron y se le regó. Entonces, me imagino yo que existe una fórmula, también dependiendo del tipo de cada lesión, de actuar, y también dependiendo de qué tan grande o no esté avanzada esa lesión en el paciente. Sí, principalmente eso que acabas de decir, el estadio de la lesión. Desgraciadamente en nuestro medio, como es un tabú el ir al médico, y existe siempre el temor oculto y a veces muy palpable del cáncer, entonces tenemos miedo de ir al médico porque no queremos que nos diga que pueda tener cáncer. Pero doctor, ese miedo lo vamos a hablar ahorita porque tengo que cumplir rapidito con unos consejos comerciales. Al regreso nos va a poder explicar, y disculpe la interrupción, usted siga allí sentadito en casa, que en un segundito volvemos para entonces escuchar la explicación. Sin tabú, no se separe, ya venimos. El cáncer gástrico puede ser asintomático en las fases iniciales de la enfermedad. Cuando manifiesta síntomas, los más frecuentes suelen ser dolor abdominal o molestias gástricas, pérdida injustificada de peso, digestiones pesadas, saciedad precoz, náusea, anorexia, masa abdominal, cambio en la coloración de las heces. Una persona puede tener reflujo 1 o 2 veces al año y no pasa nada, pero si se convierte en algo habitual, como de 2 a 3 veces por semana, lo ideal es solucionarlo a tiempo. Regresamos con más de Sin Tabú esta noche hablando del cáncer gástrico. Antes de irnos a comerciales, yo tuve que interrumpir al doctor Arocha para preguntarle, para mandarlo a corte, pero estábamos hablando justamente de ese temor, de ese miedo de las personas de ir hasta el médico por temor a conocer si tiene cáncer o no. Incluso hablábamos del temor de las operaciones cuando hablamos de cáncer. Quisiéramos retomar esto para conocer un poco, porque ese temor entonces después nos puede llevar ciertamente ya a un grado de enfermedad que no podemos curar. Sí, efectivamente, decíamos que cuando hablamos de cuál es la conducta ante el cáncer, digamos, una de las cosas más importantes que hay que hacer es estadiarlo, y desgraciadamente el temor que tiene la gente, no solamente al cáncer, sino también a los procedimientos. Hay mucha gente que le da mucho miedo que le hagan una endoscopia. Sí, pero doctor, lo queremos aclarar, que el hecho de que no le hagan endoscopio, que se le haga, no significa que si lo que tiene no le está avanzando. Si lo que tiene no está avanzando, pero es que es increíble, la cultura del venezolano es, no, yo mejor no voy al médico para que no me dé una mala noticia. Sí, desgraciadamente eso lo que hace es retrasar la consulta y hacer que la lesión que tenía una conducta y una sobrevida bastante aceptable se convierta en un estadio avanzado con una peor sobrevida. Que ya al final pues no va a tener solución. Desgraciadamente la mayoría de los cánceres que llegan a la sociedad anticancerosa, que pacientes con cáncer gástrico, son cánceres avanzados, que ya son estadio 3 o estadio 4, entonces hay muy poco que se puede hacer. A veces lo detectamos en etapas más tempranas y el pronóstico es mejor, y muy pocas veces, porque no existe cultura de ir al médico, detectamos lo que se llama el cáncer precoz, que es el estadio ideal de cáncer que uno le gustaría encontrar siempre. Donde lo puede atacar directamente. Porque inclusive se puede operar a través del endoscopio con un porcentaje de curación del 100%. Imagínese. Doctor, cuando usted dice que está avanzado, ¿es porque el paciente ya tiene metástasis o porque estamos hablando de una lesión, por ejemplo, de cuántos centímetros? ¿Cuántos centímetros estamos diciendo es un estadio pequeño, o estamos hablando de una lesión que ya pasó quizás un músculo y se está llegando a otro órgano? Ok, nosotros hablamos de avance de la enfermedad a partir de la mucosa donde se origina el adenocarcinoma, que es el más importante allí.
Cuando se inicia en la mucosa y se mantiene en la mucosa, estamos hablando de una lesión muy superficial en un estadio inicial, y diríamos un estadio 0-1. Cuando el tumor avanza en la pared del intestino, esa lesión y atraviesa la pared del intestino, se transforma en lo que llamamos un T2, que es una forma de estadiarlo. Ya es una situación intermedia. Si no tiene ganglios, estamos todavía en una situación de estadio intermedio. Cuando aparecen los ganglios, estamos hablando de un estadio 3, y si avanza más en el abdomen, un estadio 4, que ya es un estadio avanzado, que es 3 o 4. Sin embargo, el hecho de verlo dentro del estómago por la gastroscopia le da al gastroenterólogo una idea del avance de la enfermedad, pero el avance final y el estadio final lo haces con la cirugía. Pero localmente puede ver un estómago que tiene una lesión grande, 3, 4, 5 centímetros, o que estrecha el estómago, o que ocupa gran parte del estómago, o que el estómago pierde movilidad cuando no tiene la movilidad normal durante la endoscopia, hace pensar que ya el tumor ha penetrado las paredes del estómago y está en un estadio avanzado local. Más avanzado. ¿Cada cuánto tiempo, ya antes que se me olvide esta pregunta, cada cuánto tiempo crece un tumor? Se habla, hay un promedio. Bueno, como hemos dicho que los venezolanos estamos en una oncóloga últimamente, ¿cada cuánto tiempo crece un tumor, una lesión en un paciente? Cada 17 días, 19 días, eso depende del tipo de lesión. Tengo que hacer esta pregunta, doctor, porque la gente dice las cosas como una propiedad que tú las crees, pero no, eso fue lo que escuchó y lo retuitea verbalmente, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, lo que pasa es que también depende de la agresividad del tumor y la diferenciación. Hay tumores muy agresivos y hay tumores de crecimiento más lento. Hay tumores de crecimiento superficial que tú puedes medir qué tanto va creciendo, y hay otros de crecimiento submucoso, que tú ves una pequeña lesión, pero te das cuenta de que todo alrededor está tomado por la lesión, pero tú no la ves porque está por debajo de la primera capa, que es la capa mucosa. O sea que eso es difícil determinar. Hay que estudiar. Lo que sí es importante es que hay que diagnosticarlo lo más temprano posible, porque por supuesto será mejor el pronóstico cuando se trate cuando ya